Adonai Odi Ve'ishi Bimira. Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Shahadim et Adonai, ota havakesh, ota ربي صلبت على الصليب بعد أن ذقت العذاب أسقيت خلا وأنت الذي أسقيتنا ماء الحياة. ربي صلبت على الصليب بعد أن ذقت العذاب أسقيت خلا وأنت الذي أسقيتنا ماء الحياة. أسجد إليك يا ربي وأطلب السماح وعفوك اغفر لي إثمي يا ربي مثل ما غفرت إثم من صلبك. أسجد إليك يا ربي وأطلب السماح وعفوك اغفر لي إثمي يا ربي مثل ما غفرت إثم من صلبك. حكمت بالإعدام صلبا يسوع ابن الله الحبيب وانهال عليك جلدا بعدها حملت الصليب. حكمت بالإعدام صلبا يسوع ابن الله الحبيب وانهال عليك جلدا بعدها حملت الصليب. أسجد إليك يا ربي وأطلب السماح وعفوك اغفر لي إثمي يا ربي مثل ما غفرت إثم من صلبك. أسجد إليك يا ربي وأطلب السماح وعفوك اغفر لي إثمي يا ربي مثل ما غفرت إثم من صلبك. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami'. Os saludo con el saludo de la paz en hebreo y en árabe desde Jerusalén, de donde transmitimos. Hemos empezado este episodio con un canto árabe, cristiano, católico, de un grupo de jóvenes que yo conozco muy bien, que son de una ciudad de Galilea árabe que se llama Shefa-Amer. Este canto se titula Rabbi Sulibta en árabe, que quiere decir Señor mío, fuiste crucificado, y decía justamente al comienzo: Señor mío, fuiste crucificado en la cruz después de haber probado el tormento, te dieron a beber vinagre, pero tú eres quien nos diste a beber el agua de la vida.
Ahora, después de haber expuesto la primera Pascua de Jesús en Jerusalén y el diálogo con la samaritana en los episodios pasados, en esta emisión volvemos a Galilea con Jesucristo en su ministerio público. Obviamente es difícil establecer cronológicamente con exactitud todas las etapas o los diversos acontecimientos del ministerio público de Jesús, porque evidentemente a los evangelistas no les interesa una mera crónica, pero por eso no es fácil saber si, por ejemplo, el Sermón de la Montaña tuvo lugar antes o después del diálogo con la samaritana. Así que empezamos a exponer los prodigios de Jesucristo en Galilea. Estamos en el capítulo 8 de Mateo y en el capítulo 7 de Lucas. Y hoy me centraré más bien en Lucas, es decir, después del Sermón de la Montaña, Mateo expone la curación del leproso que ya he tratado hace unos episodios, mientras que Lucas, a diferencia de Mateo, relata dos curaciones, dos milagros de Jesucristo en los que quiero detenerme inmediatamente después del Sermón de la Montaña, que en Lucas es un sermón en un lugar llano, se llama el Sermón de la Llanura. Pero cuidado, esto no es una contradicción con el Sermón de la Montaña de Mateo, porque de hecho los que conocen los lugares de Galilea saben que en realidad en Galilea las montañas son colinas o más bien mesetas, donde obviamente hay lugares llanos, como es el caso precisamente del Monte de las Bienaventuranzas, que de hecho es una colina donde sin embargo hay varios lugares llanos, por lo que evidentemente no debemos pensar que los evangelios en esto son contradictorios. Esto lo piensan los que solo estudian en un escritorio sin haber verificado los lugares, la geografía de la salvación, como algunos exégetas en el pasado lamentablemente han señalado la contradicción. En realidad no hay contradicción, por supuesto, conociendo bien los lugares santos. Así que hoy nos detenemos en estos dos primeros milagros que Lucas narra después de que Jesús proclamara este maravilloso discurso que es el corazón del Evangelio, del que me ocupé principalmente en el Evangelio de Mateo hace algunos episodios. Estos dos acontecimientos son la curación del siervo del centurión romano, por tanto del siervo de un pagano, no solamente un pagano, y eso es muy actual, sino un centurión romano, o sea, el centurión de la potencia militar que ocupaba en aquel tiempo la tierra de los judíos. Y después la curación del hijo único de la viuda de Naín, de la que hablaremos en el próximo episodio. Estos dos prodigios tienen lugar en dos lugares santos diferentes, en Cafarnaún, que está a orillas del mar de Galilea, y en Naín, que está bastante cerca de Nazaret y del monte Tabor. Pero, ¿qué tienen en común estas dos curaciones y estos dos evangelios? Esto lo digo desde el principio. Jesucristo realiza aquí dos milagros inmediatamente después de proclamar a las multitudes el corazón de su predicación, es decir, manifiesta su salvación a tres categorías de personas, y la tenemos en estos dos milagros: al forastero, o sea, al centurión romano, un pagano, al huérfano, el hijo único de la madre viuda, y a la viuda misma, porque resucita a este hijo huérfano, hijo único de madre viuda. Estas tres categorías en el Antiguo Testamento se mencionan a menudo juntas: el forastero, el huérfano y la viuda. Dios hace justicia al huérfano, a la viuda, y ama al forastero. Esto está clarísimo en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 10, porque Dios mismo aquí dice por boca de Moisés: Dios no usa de parcialidad y no acepta dádivas. Hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Amad pues al extranjero, porque también vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Veis cómo estas tres categorías de personas, el huérfano, la viuda y el forastero, están vinculadas. Podría citar muchos otros textos, por ejemplo, solo citaré el Salmo 146, donde se dice: el Señor protege al forastero, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna los caminos de los impíos. Con lo cual el judío,
cuyas obras han de ser una imitatio Dei, como decimos en latín, es decir, una imitación de Dios, el judío que no puede olvidar que él mismo fue una vez esclavo y forastero en Egipto, está llamado a tratar con bondad, a amar al forastero, al huérfano y a la viuda, compartiendo con ellos sus bienes, sus diezmos y la alegría de sus fiestas. Estas obras de justicia hacia el extranjero, el huérfano y la viuda están vinculadas a grandes promesas según el Antiguo Testamento, mientras que los que pisotean sus derechos son maldecidos. El Nuevo Testamento confirma esta verdad. Cristo se encarna haciéndose pobre. El huérfano y la viuda eran en la antigüedad la categoría más pobre e indefensa, y Jesús se hace extranjero, por así decirlo, identificándose con ellos. Así ves cómo Jesucristo se revela inmediatamente como el Señor del Antiguo Testamento, como el verdadero Adonai, que realiza lo que dice, y el primer milagro se dirige precisamente a un extranjero, es decir, a un centurión romano, es decir, a un pagano, entre otras cosas, una categoría evidentemente despreciada por al menos una gran mayoría de los judíos de la época, porque era un extranjero que obviamente ocupaba la tierra de los judíos, la tierra de Israel, Eretz Israel, como decimos en hebreo. Ahora proclamamos inmediatamente el texto, la palabra. Tomemos pues el capítulo 7 de Lucas, a comenzar del primer versículo. Cuando terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va, al otro: ven, y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Este es el primer acontecimiento, o sea, la curación por Jesucristo del siervo, del centurión. Comencemos inmediatamente señalando algunas diferencias importantes de traducción con respecto a la traducción que tenemos, que es quizá más lineal o más fluida. Por ejemplo, se dice: cuando terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. En realidad el griego dice, literalmente, dice algo distinto. Cuando hubo terminado o llenado los oídos de la gente con todas sus palabras, o sea, aquí hay la idea de que las palabras de Jesucristo llenan los oídos de la gente. Y esto lo sabemos porque poco antes Jesús proclamó el sermón de la llanura, según el Evangelio de Lucas, que es el corazón de la predicación de Jesucristo. O sea, el pueblo se llenó los oídos con esta palabra. Y Jesús después entra en Cafarnaún. Hay una relación entre las palabras que llenan los oídos del pueblo y los hechos, los signos que Jesús realiza. Esto es una constante en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento, y luego en la obra de la Iglesia. Así que en el sacramento la palabra está siempre unida al signo, porque lo que Dios dice lo hace, lo realiza. Su palabra es creadora, su palabra es capaz de salvarnos. Y de hecho, en este Evangelio está el siervo del centurión que está enfermo, que está a punto de morir, que se salva solo gracias a la palabra de Jesucristo, a la palabra divina. Es una curación a distancia. Esta es la belleza de este milagro, una curación a distancia
Ahora vamos a meditar sobre esto y a prepararnos para entrar en profundidad de este tesoro que es la palabra de Dios, que es este Evangelio, con un canto de Kiko Argüello, Jesús recorría todas las ciudades, pero ejecutado por Eugenio Fernández Herrera. Muchas gracias. Jesús recorría todas las ciudades. Jesús de pueblo en pueblo anunciaba el reino, y viendo las gentes que lo seguían, se conmovió. Estaban cansados, estaban abatidos, como ovejas sin pastor. Estaban cansados, estaban abatidos, ovejas sin pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: la mies es grande, es verdaderamente grande, y los obreros son pocos. Rogad, hermanos, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, como palomas. No llevéis ni bolsa ni dinero, ni alforja, ni calzado, y anunciad que el reino está cerca. Cristo ha resucitado y viene con nosotros, viene con nosotros. Entonces, en el Evangelio que hemos recién proclamado, se dice que, en primer lugar, Jesús entra en Cafarnaúm. Y en otros episodios he hablado abundantemente del lugar santo de Cafarnaúm. Hoy tenemos una gran gracia. Podemos visitar este lugar santo. Pensad que, como dicen los arqueólogos, sobre todo los arqueólogos franciscanos, en pocos años se ha hecho en Cafarnaúm lo que en 300 años y en Galilea en general en arqueología no se hizo o no se pudo hacer, por las situaciones y también por los instrumentos de los que no disponíamos. Hoy podemos ver incluso la casa de Pedro, hoy podemos visitar la sinagoga de Cafarnaúm, a la que se refiere este Evangelio. Evidentemente, la sinagoga blanca que admiramos hoy, que es preciosísima, pero es al menos del siglo IV después de Cristo o probablemente posterior del siglo V o VI. Incluso hoy en día, siempre realmente emociona visitar, ver la base de basalto negro de la sinagoga blanca,
porque esta base de basalto negro que está abajo de la sinagoga blanca actual es sí de la época de Jesús, claramente, por varias razones, principalmente porque la tendencia en la antigüedad era mantener el mismo lugar santo, mantener la sinagoga en el mismo lugar. Sin embargo, bajo los restos de la última sinagoga, es decir, debajo de la sinagoga blanca actual, podemos ver la base de la sinagoga de la época de Jesús, de esta sinagoga construida con la ayuda del centurión romano. Todavía podemos verla hoy. Esta base es una base bastante asimétrica y por esta razón es original comparada con la sinagoga blanca que hemos dicho que es probablemente del siglo IV, V o VI después de Cristo. Por lo tanto, hoy podemos saber dónde está este lugar sagrado. Aquí tenemos a un centurión romano. El centurión es el comandante de la centuria romana, que constaba de unos 100 soldados, como dice la palabra, pero la misma palabra, ¿no? Centuria quiere decir 100 soldados, pero también podían ser 80. El centurión era un oficial de rango medio, pero que obviamente se había distinguido normalmente por su valor en batalla. De hecho, el centurión se caracterizaba por estar siempre en primera línea junto a sus soldados. Tenía también un sueldo elevado, que podía llegar a ser 4 veces o incluso superior al de un legionario normal, al de un soldado romano normal. Y sabemos por los textos y también por algunas inscripciones encontradas en las tumbas de los centuriones, que los centuriones tenían un plus de licencia que les permitía retirarse con una pequeña fortuna o con un dinero. Tenemos pruebas de que los centuriones podían incluso permitirse villas romanas, lo que está en consonancia con este evangelio. De hecho, los judíos mismos dicen que interceden por este hombre extranjero. Era un centurión romano, pero sin duda, a lo mejor no era romano en el sentido de Roma, pero claro que era del Imperio Romano. No es seguro que fuera romano, o sea, de Roma, pero sin duda era un pagano, un extranjero. Y los ancianos de los judíos interceden por él para que Jesús realice este milagro. Su siervo está enfermo y a punto de morir. En el Evangelio de Mateo se dice que el propio centurión va a rezar a Jesucristo y le dice: Señor, mi siervo. Se utiliza el término griego aquí pais, que significa tanto siervo como hijo. No sabemos bien. El siervo o el hijo está tumbado en casa, paralítico, sufriendo terriblemente. En el Evangelio de Juan también tenemos un milagro parecido a este, o el mismo milagro contado con diferentes acentos. Se dice que el hijo de un funcionario real estaba enfermo en Cafarnaún. Aquí no se habla de siervo, sino de hijo, tanto en Mateo como en Juan. Cuidado que en Juan este milagro tuvo lugar en Caná. El segundo signo muy importante que hace Jesús en el Evangelio de Juan es esto, la curación del hijo de un funcionario real que estaba en Cafarnaún, aunque la palabra de Cristo que cura este funcionario fue pronunciada en Caná. Y es importante porque en el Evangelio de Juan los 2 primeros signos de Jesucristo tienen lugar en Caná. Jesús manifiesta su gloria en Caná. Y los 2 lugares tienen lugar por el poder de la palabra de Jesucristo. Y después de esta palabra el funcionario real tendrá que ponerse en camino, cosa muy interesante, desde Caná de Galilea a Cafarnaún, que hay que descender, así que tendrá que descender, porque Caná se encuentra a unos 400 metros sobre el nivel del mar, y tendrá que descender hasta el lago de Galilea, es decir, unas decenas de metros por debajo del nivel del mar. Y el funcionario real tendrá que descender, partir solo gracias a la palabra de Jesucristo, y tendrá que hacer un viaje descendente, que es también signo de la angustia, del descender también a las aguas del bautismo, ¿no? Descende hacia el lago. Después de este descender, el funcionario real verá que su hijo efectivamente fue sanado, y fue sanado a distancia, solo gracias a la palabra de Jesucristo.
Según algunos exegetas, se trata de la misma curación. Según otros, en cambio, podría tratarse de dos episodios diferentes. En cualquier caso, me gustaría destacar aquí una cosa, en mi opinión, de fundamental importancia. Jesucristo cura al siervo de un pagano. Particularmente en el Evangelio de Lucas encontramos una asombrosa apertura a los paganos, a los extranjeros. La salvación ya en el Antiguo Testamento era para el pueblo judío, pero en vista de los paganos. La elección de Abraham a través del pueblo judío, esta elección, esta bendición a Abraham pasa a los paganos. Lo vemos también en el Evangelio, donde son los judíos los que interceden a petición del propio centurión. Y para este centurión son como una mediación hacia los gentiles, hacia los paganos. Disculpen. El Evangelio de Lucas está todo orientado hacia los gentiles, porque, como saben, la obra de Lucas está en dos libros, en dos grandes partes, el Evangelio de Lucas y luego los Hechos de los Apóstoles. Ya en el Evangelio de Lucas, Jesús se abre a los paganos, envía a sus apóstoles, y luego eminentemente en los Hechos de los Apóstoles veremos cómo esta salvación se dirige a los paganos, gracias sobre todo a la obra de San Pablo, pero también a la obra de San Pedro ya. De hecho, en el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles nos hablan de tres centuriones esencialmente, tres figuras muy importantes que son precisamente este centurión de Cafarnaún, luego el centurión bajo la cruz que glorifica a Dios viendo morir así a Jesús, y el centurión Cornelio, a quien San Pedro irá más tarde a su casa de Cesarea, el Pentecostés de los gentiles, y por tanto tendrá lugar la apertura del Evangelio a los gentiles. Jesucristo no da ninguna preferencia a las personas, incluso una categoría odiada, como los militares romanos, que eran la potencia ocupante, son los destinatarios de la obra de salvación de Jesucristo. Me gustaría destacar algunas cosas que realmente nos ayudan a adentrarnos en este Evangelio aún más profundamente, sobre todo en lo que se refiere al trasfondo judío, y intentaré explicarlo brevemente, pero antes escuchamos un salmo maravilloso que es de Kiko Argüello, pero ejecutado por Marc Farrugia, que se titula Amo al Señor porque escucha el grito de mi oración, como escuchó el grito del centurión y escucha el grito de cada uno de nosotros. Gracias. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, inclina hacia mis oídos el día en que lo invoco. Me envolvía redes de muerte, me alcanzaron los lazos del infierno, me rodeaban tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Te ruego, Señor, sálvame. Recobra, alma mía, tu reposo. Entonces se dice que este centurión había oído hablar de Jesús, por lo que envía a algunos ancianos a Jesucristo. ¿Por qué, según el Evangelio de Lucas, no va él mismo donde se encuentra Jesús? Esto se entiende claramente por el escenario.
Este centurión es bien conocido y querido por los ancianos de los judíos de aquella ciudad de Cafarnaún, pero teme el extranjero, pagano, romano, o más bien del ejército romano, teme ir él mismo a pedirle a Jesucristo la curación, mientras que en el Evangelio de Mateo es él mismo quien le reza. Pero aquí llegamos a un punto fundamental del Evangelio. El Evangelio de Lucas subraya con respecto al Evangelio de Marcos que estos ancianos de los judíos suplican a Jesucristo con insistencia, diciendo: Él merece que le concedas lo que pide. Y vuelvo a subrayar este merece. De hecho, le suplicaban con insistencia. El griego dice literalmente: con insistencia le rogaban, diciendo: es digno. Axios en griego, es digno de que le concedas esto. Subrayo esta palabra digno. De hecho, ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos construyó la sinagoga. Así que este centurión es un temeroso de Dios. Ya saben que los judíos, luego, o sea, estos son los judíos, después estaban los extranjeros, pero estos extranjeros, si les interesaba el judaísmo, o querían de alguna manera acercarse al judaísmo, o simpatizaban con el judaísmo, podían ser prosélitos, y así iniciar un verdadero proceso de conversión al judaísmo, o seguir siendo simpatizantes y eran llamados temerosos de Dios. Aquí tenemos probablemente a un extranjero que era considerado temeroso de Dios, tanto que aportó su sustancia para construir esta sinagoga de Cafarnaún, de la que aún hoy podemos ver y tocar la base auténtica de la época de Jesús. Ante estas palabras, ante esta mediación, Jesús decide ponerse en camino. Pero cuando ya no está lejos de la casa, el centurión envía otra delegación, esta vez algunos de sus amigos, diciendo esta frase: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí se utiliza otro término para decir digno, mientras que antes se utilizaba el término griego axios, que realmente significa digno, ahora se utiliza el término ikanos, que más bien significa no soy apto, no soy conveniente. Sería una muy buena traducción del término hebreo kosher o kasher, que quiere decir algo que no es conveniente, o sea, que prácticamente es impuro para los judíos. ¿Qué significa todo esto? Un judío no entraría nunca en casa de un pagano. No entraría simplemente porque el Salmo 1 dice en hebreo: Ashrei haish asher lo halach ba'atzat reshaim uvederech chataim lo amad uvemoshav letzim lo yashav. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no permanece en el camino de los pecadores y no se sienta en la asamblea de los malvados. Así que estaba prácticamente prohibido para un judío entrar en la casa de un pagano. El pagano lo sabe y lo reconoce y dice: no soy apto, no soy digno, e insiste en ello. Después de decir no soy apto, no soy digno de que entres bajo mi techo, añade: por esto no me consideré digno ni siquiera de venir a ti, pero di una palabra y mi siervo sanará. Aquí hay algo en lo que quiero detenerme, muy importante para nosotros, para nuestra vida. Se insiste en que este centurión es digno. O sea, los judíos, los ancianos de los judíos, que eran amigos de este centurión porque había ayudado a construir esta sinagoga, la sinagoga de Cafarnaún, los judíos insisten en que este centurión es digno, merece este milagro, lo merece. ¿Y por qué se asombra Jesucristo de la fe del centurión? ¿Qué es lo que despierta tanto el asombro de Jesucristo? Donde los judíos dicen que este pagano, este centurión romano, merece el milagro por el hecho de ser un benefactor de los judíos, este hombre insiste 2 veces en el Evangelio de Lucas en lo contrario: no soy digno, no soy apto. ¡Ah, qué hermoso, qué hermoso! Jesucristo ha encontrado por fin a alguien que no se arroga derechos ante él.
que no antepone sus buenas obras a Jesucristo, que no se considera digno como otros le consideran digno, no se considera digno de nada, no se reputa digno de que Jesús venga bajo a su techo, venga bajo su casa. Ni siquiera se considera digno de venir a Jesucristo. Es más, manda decir a Jesucristo: ni te molestes, no soy apto, soy pagano, no soy digno, tal vez me equivoqué al molestarte, pero sé que eres un hombre con autoridad, porque el centurión era un hombre con mucha autoridad, tanto que tenía una vara en la mano que era precisamente el símbolo del mando. Todas las legiones romanas y los centuriones, que eran precisamente la base de las legiones, se basaban en esta obediencia férrea al centurión, que era el comandante en jefe de la centuria, de 100 soldados o 80. Por eso el ejército romano era tan poderoso, gracias también a los centuriones, a estos hombres valientes, y todos le obedecían. Ahora bien, el centurión reconoce en Jesucristo esta autoridad. Solo Él tiene este poder de hacerlo por mandato, a distancia, como lo hace un centurión, como lo hace un comandante militar. Reconoce en Jesucristo al verdadero Kyrios, al verdadero jefe, al verdadero general que tiene poder sobre toda enfermedad. Y Jesucristo encuentra finalmente una fe sin pretensiones, la fe de quien ni siquiera se considera digno. Y podemos imaginar el orgullo de los romanos ante los judíos, podemos imaginar el orgullo de un benefactor extranjero ante los judíos, porque lo vemos ante nuestros ojos. ¿Cuántas veces vemos a personas, o incluso a nosotros mismos, que anteponen a los demás el bien que hacen, o muestran el bien que hacen, o se muestran benefactores? Ahora aquí hay finalmente un hombre que dice: yo no soy digno, y gracias a esto su siervo es curado. Esa es una palabra también para cada uno de nosotros. Estamos invitados a esto. Tal vez Dios nos daría esta gracia de no considerarnos dignos ante nadie, cualquiera que sea la posición que tengamos de liderazgo, de autoridad. Ojalá podríamos decir ante Jesucristo y ante los hombres: no soy digno, Señor Jesucristo, de que entres debajo de mi casa. Y de hecho esta frase la repetimos, como saben, en cada Eucaristía, en cada Santa Misa repetimos esta palabra, y es interesante cómo la repetimos. Esperamos que la podamos decir de corazón. En el mismo momento en que Jesucristo entra en nuestra Cafarnaúm, se abaja aunque no seamos dignos, entra en nuestra casa con su cuerpo, con su santísimo sangre, santísimo cuerpo. Tenemos que decirle: Señor, no soy digno de participar de tu mesa, pero solo di una palabra y seré curado. Y aquí que tenemos un siervo enfermo en casa, nosotros mismos, nosotros que muchas veces no podemos servir. Esperamos reconocer nuestra indignidad en este tiempo, no para autoflagelarnos, sino porque es la verdad. ¿Quién es digno de la salvación? ¿Quién merece al Mesías, a Jesucristo? Por eso no podemos vivir con orgullo nuestra fe cristiana, claro, con valentía y con gozo y con orgullo sano, en el sentido como una gracia que el Señor nos ha dado, sí, pero no con soberbia, para estar más arriba de los otros. No podemos despreciar los hombres de otras religiones, los judíos, por ejemplo, porque la mayoría no ha reconocido a Jesucristo. No podemos despreciar a los paganos, a los ateos, a los agnósticos, porque la fe, encontrarse con Jesucristo, ser sanado, es una gracia, no es una medalla. ¿Quién es digno de la salvación? La salvación es para los extranjeros, para los indignos, para los pecadores, para los excluidos al principio, para nosotros, porque todos somos en cierto modo extranjeros, como dice el Nuevo Testamento, como dice el apóstol. Éramos extranjeros, pero hemos sido admitidos a la ciudadanía de la Jerusalén celestial como una gracia, como una pura gracia.
Entonces la fe del centurión suscita el asombro de Jesucristo, porque es una fe sin pretensiones. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, con acentos diferentes, claro. En el Evangelio de Lucas se dice que al oír las palabras del centurión, Jesús lo admiró y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Esta es una frase muy escandalosa, dicha especialmente a los judíos. ¿Cómo? ¿Un centurión romano, un pagano del ejército ocupante, tiene una fe que Jesús no encontró en nadie en Israel? ¿Cómo es posible? Miren cómo Jesucristo viene realmente a romper nuestros esquemas religiosos o moralistas. Miren cómo la salvación es realmente universal, abierta a todos. Jesucristo es el hombre totalmente abierto. El Evangelio de Mateo, en cambio, además de esta frase muy similar que muestra el asombro de Jesucristo, añade una frase importante. Después precisamente de la frase de Jesucristo que dice: «En verdad os digo que en nadie en Israel he encontrado una fe tan grande», Jesús añade: «Os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán expulsados». Así que aquí tenemos incluso una declaración verdaderamente sobrecogedora. Vendrán tantos de oriente y occidente, ya que esta salvación es para los gentiles también, y se sentarán a la mesa. Literalmente el verbo griego dice se recostarán a la mesa, no se sentarán, tal como lo hacían los antiguos romanos. Es una imagen del descanso mesiánico, porque también en el Pesaj, en la Pascua judía, los judíos suelen beber, en esta postura, o sea, se recostan, se destenden como un signo de los hombres libres, porque los hombres libres comían acostados, ¿no? Y por eso la Pascua, todavía hoy, hay que reclinarse en la mesa como un signo que ahora no somos más esclavos en Egipto, sino que somos hombres libres, mujeres libres por el poder de Dios que nos ha librado de su Pascua. Y así, todos, muchos, dice, no todos, muchos, de oriente y occidente, o sea, también de los gentiles, experimentarán este descanso mesiánico que nosotros anticipamos en la Eucaristía, que gustamos en la Eucaristía, el descanso mesiánico, la verdadera Pascua, el banquete pascual. No solamente un sacrificio, la Eucaristía, la Santa Misa es un sacrificio, pero un sacrificium laudis, un sacrificio de alabanza, un descanso, una Pascua. La misa tendría que ser el culmen de nuestra alegría, porque ya es estar en el cielo, en el banquete mesiánico, con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, con los ángeles, los santos, con la Santa Virgen María, con nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque en la tradición judía, y también tenemos en el Evangelio de Lucas una alusión a esto, entrar en el reino de los cielos significa entrar en el seno, en el regem, en el seno de Abraham, Isaac y Jacob. Y sabemos por qué entonces San Juan, en la cena pascual, en la última cena, en la primera, podemos decir, Eucaristía, en la Pascua judía que devendrá la Pascua de Jesucristo, él se reclina en el seno de Jesús. Como Jesús, dice el prólogo de Juan, era en el seno del Padre, desde ab eterno se dice en latín, o sea, desde el principio, o sea, desde siempre, eternamente, así nosotros podemos también reclinar nuestra cabeza en el seno de Jesús, en el pecho de Jesús, y a través de él en la Santísima Trinidad. Y también descansar sobre los pechos de los santos, de Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué alegría, qué maravilla! Qué palabra maravillosa dice Jesucristo a este pagano, que a mí de verdad me impresiona, porque
muchas veces somos exigentes hacia nosotros mismos, hacia los otros, algunas veces también hacia Dios. Vivimos en una religiosidad natural, o más bien en una relación de escambio con el Señor, de business. Yo, Señor, hago esto, pero después tú tienes que hacerme esto. O algunas veces, ¿no? Nos pasas muchas veces de escuchar esta frase, o nosotros la hemos pensado, pero ¿cómo es posible, Señor? Yo vengo, rezo, voy a la misa, estoy cerca de ti, hice también una peregrinación y me pasó esto a mí, a mi familia, en mi familia, en mi vida. O sea, al final siempre hay esta tentación. Especialmente los hombres religiosos tienen esta tentación, especialmente los hombres que están más cercanos de las parroquias, de la iglesia, a nosotros, los sacerdotes, los religiosos. Al final, yo, Señor, lo merezco. A lo mejor sí, todo es gracia, no lo merezco totalmente, siempre es una gracia, pero al final un poquito lo merezco, por lo menos un poco. Y este centurión dice: Señor, yo no soy digno, no te molestes, ni te molestes entrar en mi casa. Quédate allá, yo no lo merezco, Señor. Que tú entres bajo de mi casa, de mi techo, no, Señor, no. Qué maravilla. Muchas veces también es un peligro, ¿no?, para todos, vivir la comunión como un derecho, o sea, como una cosa que no podemos ser excluidos, que es una exigencia. ¿Cómo es posible que yo no puedo acceder a la comunión? Esto es una injusticia. Este centurión, o sea, piensa todo lo contrario. Nosotros tenemos que cambiar de perspectiva. Dice: yo no soy digno, no soy digno. Ojalá, Señor, tenemos que pedir al Señor: Señor, dame esta fe sin pretensiones, sin exigencias, sin poner mis méritos adelante, sin ponerme medallas, sin pensar que el Señor tiene que venir, el Señor tiene que curarme, el Señor tiene que consolarme, el Señor tiene... O sea, esta es una fe gratuita. No hay cosa más alta. No hay cosa más alta de la gratuidad del amor de Dios, que nos ha amado, querido, sin ninguna recompensa, sin poner ninguna exigencia, totalmente regalado para nosotros, entregado totalmente. Ese es un espíritu que necesitamos hoy, porque este espíritu, esta fe, es la que atrae. Una fe sin exigencia, sin poner nuestros méritos adelante, sino poniendo nuestra indignidad. Señor, es verdad, yo no soy digno, no soy mejor de nadie y de nada. Sino, Señor, si tú verdaderamente me das una gracia, esto es una gracia gratis data, como se dice en latín, o sea, es una gracia gratuita. Si hay alguien que pueda no solamente pronunciar, sino creérselo, decir esta frase: Señor, no soy digno, quiere decir que hemos encontrado a un cristiano. Entonces merece la pena decir esta frase delante de Dios, delante de los hombres, humillarse también delante de todos, como hace este centurión: Señor, yo no soy digno, ni siquiera vengo a decírtelo, envío una delegación, no soy digno. Pero el Señor no solamente entra en la casa con su palabra y cura su hijo, su siervo, sino que entra en la vida de este centurión. No sabemos después, pero podemos imaginar que de verdad este centurión ha sido amado, elegido, tocado por la gracia y, como se puede pensar, después un discípulo de Jesucristo. Entonces demos gracias a Dios que no rechaza a nadie, ni siquiera al pagano, ni siquiera al enemigo, porque Jesús era un judío de Galilea. En Galilea era muy fuerte el movimiento zelota, la rebeldía en contra de los romanos, ¿no? Y es impresionante, ¿no?,
que Jesucristo a este enemigo delante de los judíos le dice, no hay una fe tan grande en Israel, no la encontré en este enemigo, en este ocupante, es algo de revolucionarios. Tenemos que pedir al Señor la gracia de cambiar nuestros esquemas mentales, religiosos, y abrirnos de verdad a esta gracia gratuita, y abrirnos al hombre totalmente abierto, también en su costado abierto es una puerta totalmente abierta para nosotros, para cada hombre. Alegrámonos y demos gracias a Dios. Muchas gracias. Os pido, como siempre, oraciones por nosotros, por la Tierra Santa. Quiero decir que no hay ningún peligro de venir aquí como peregrinos. También ayer encontré el nuncio apostólico en Tierra Santa, el obispo, el enviado del Papa aquí, y nos ha dicho: tenéis que repetir a todos de mi parte que no hay peligro para los peregrinos a venir en Tierra Santa, y los cristianos aquí son fundamentales, no solamente los peregrinos, sino también los cristianos locales, árabes especialmente, porque tenemos que ser un puente de reconciliación y de paz, un testimonio para el mundo que la paz es posible, porque Jesucristo, como dice el Nuevo Testamento, es, como se dice en hebreo, Shlomenu, es de verdad nuestra paz. Esta paz deseamos para la Tierra Santa, y os pido también oración por esta intención. Muchas gracias y una buena prosecución con los programas de Radio María España. Gracias.
Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ליבי אם תקום עליי